Bueno, el tema principal, el que abarca el tapete de todo el país, la crisis venezolana. Y primero y principal queríamos comentarte y saber tu apreciación. ¿La crisis llegó a fondo o le falta por llegar a fondo? Nunca los países no llegan al fondo. Tú tienes un deterioro muy fuerte, podríamos decir que esta es la peor crisis que hemos vivido fuera de una guerra en Venezuela, pero tampoco podemos decir que esto es el fondo. Si tú no lo atiendes de manera adecuada, si además no tenemos una integración, un acuerdo nacional para enfrentar la crisis y rescatar la economía, la situación venezolana lamentablemente todavía podría deteriorarse mucho más. Nunca llegamos simplemente a ese fondo y ya no pasó más nada. No, sí podemos deteriorarnos. Hay países que han vivido situaciones incluso mucho peores que la venezolana, pero el tema central es que nosotros no debemos permitir que el país se acostumbre a la primitivización, a la pérdida de sus ingresos, a tener la inflación más alta del mundo, a tener un problema crítico de desabastecimiento, y tenemos que hacer algo inmediato para cambiarlo. Sin embargo, esa crisis a la que mencionas no ha llegado a fondo, no toca fondo. Escapan algunos venezolanos desesperados que llegan a pagar entre 80 y 120 dólares para arriesgarse en una travesía en alta mar desde una balsa en el estado Falcón hasta las Antillas Menores. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Yo creo que es, digamos, natural que la población que se siente frustrada, que se siente afectada, que siente que no tiene, de alguna manera, el país no le ofrece las posibilidades de desarrollo, busque de alguna manera alternativas. Obviamente muchos lo están haciendo montados en un avión formal o recibido por una familia, un amigo en el exterior, pero otros que no tienen recursos adecuados, que no van a conseguir una visa o que no pueden comprar un ticket de avión, pues buscan otras alternativas, fronteras, trochas, peñeros, es decir, todo eso va a pasar. Pero el elemento clave es que nosotros tenemos que atender un problema central. Estamos perdiendo tanto nuestra capacidad, nuestra materia gris, nuestros jóvenes que se van del país porque no sienten que tienen una alternativa, como también nuestras inversiones. Y tú no lo vas a parar con un discurso patriótico. Entonces tú no lo paras diciendo, hey, este es tu país, la patria, no la abandones, lucha. No, tú solo lo resuelves cuando tú construyes las condiciones para que la persona sienta que vivir aquí vale la pena, que tiene futuro, que hay seguridad, y por otro lado, que los negocios son respetados, que hay respeto a la propiedad privada, que hay oportunidades importantes de negocio. Necesitas varias cosas, pero hay un primer elemento central. El país tiene que ponerse de acuerdo, y no es que gana un lado, gana el otro, aplasto, tumbo, quito. No, tú tienes que buscar que el país de alguna manera se integre, porque el problema es tan grave que solo juntos vamos a poder resolver el problema. Es necesario un pacto nacional para el rescate de la economía. El segundo elemento es un modelo de apertura. Tú no puedes desarrollar el país sin la empresa privada, sin el estímulo a esa empresa privada. Y finalmente tienes que buscar recursos, porque los recursos del país están tan en el piso que necesitamos apoyo, probablemente financiero internacional, y eso nos obliga a entrar a buscar de alguna manera créditos en organismos internacionales que no solamente financien el proceso, sino que financien también el subsidio que requiere la población más pobre para poder eventualmente surfear la crisis. Ahora, ese pacto nacional viene acompañado de ese sistema de diálogo que se viene desarrollando hasta la actualidad. Un diálogo que ha sido poco efectivo, ha arrojado pocos En realidad resultados. en Venezuela no hay un diálogo, hay unos intentos fallidos de buscar acuerdos, pero tú no vas a tener un diálogo sincero si las partes no entienden que si no lo hacen van a estar peor. Es decir, lamentablemente otra vez no es el tema de que yo por el país, eso es una sociedad en un nivel desarrollado, pero en este nivel tú necesitas presionar a todas las partes a sentarse a negociar, porque de lo contrario ellos mismos van a estar en peligro, van a estar peor en el futuro. Yo creo que eso se está acercando, el momento en que todos se van a dar cuenta que o se van a poner de acuerdo, o van a buscar un pacto nacional, o el propio país los va a superar a ellos abiertamente y se los va a llevar por delante. La oposición había aceptado hace meses ir a unas condiciones del 1%, unas condiciones totalmente inconstitucionales que no están establecidas en la Carta Magna. Sin embargo, la oposición venezolana aceptó ir al escenario político con esas condiciones establecidas por el ente comicial.
¿Qué diferencia hay de ese 1% a este 20% al que ahora la dirigencia opositora lo califica como inconstitucional por las condiciones que se establecen? También lo calificó de inconstitucional cuando recogió el 1%. Lo que pasa es que, fue ese 1%. claro, lo que pasa es que hay dos planos distintos. Es muy fácil cuando uno dice, mira, esto es inconstitucional y yo no voy. Y eso viene atado a una acción que de alguna manera obliga a que se ejerza tu derecho. Pero lo malo es cuando tú dices, esto no es un derecho constitucional, yo no voy, y entonces no hay referéndum. Como yo no fui a las elecciones de Asamblea Nacional, las anteriores, porque habían problemas de constitucionalidad, y al final lo único que ocurrió es que todos los diputados de la Asamblea Nacional que tomaron las decisiones y que estuvieron ahí 5 años, eran del chavismo porque la oposición no participó. Es decir, tú puedes denunciar, pero tú vas a tener que seguir luchando y participando permanentemente, sobre todo para mostrar tu fuerza, para mostrar que tú eres mayoría. Y si no, entonces tienes que pararte, estar ahí en la calle defendiendo ese derecho, presionando que ejecute. Lo que no puedes hacer es rechazar una violación de derecho constitucional que no viene acompañado por ninguna acción, porque al final eso es incluso peor que estar ahí, por lo menos mostrar la fuerza y mostrar que eres mayoría. El objetivo no es un referéndum, el objetivo es un cambio, y es un cambio con todas las personas participando por él. Y lo que tú tienes que buscar es que la gente entienda que tiene el poder del cambio. Entonces te tienes que parar para luchar, sabiendo además que esa lucha no es inmediata y que la gente que está luchando y a lo mejor no lo logra, no son unos traidores que se vendieron, sino una gente que como tú está luchando con alguien que tiene plata, armas, fuerza, instituciones, y que cuando tú tratas no puedes porque estás luchando contra una corriente muy fuerte. Pero que si tú te mantienes activo, luchando permanentemente, si tú haces entender a la gente que es una mayoría y que tiene la fuerza del cambio, entonces en algún momento lo vas a lograr. Pero si te frustras en cada batalla, si te frustras porque saliste a una marcha y no tuve el gobierno y entonces no marcho más, o no tuve referéndum, entonces no cuentes conmigo, entonces al final del día lo único que va a ocurrir es que ese con el que tú estás luchando va a estar ahí el año que viene, y en el 2019 y en el 2025 también, porque al final no importa cuánto tenga que luchar, el grito no es hoy o nunca, el grito es hoy, mañana, pasado mañana, y siempre que esté violando mis derechos voy a estar aquí luchando hasta que finalmente te logre cambiar. Ahora, usted decía en las redes sociales que el anuncio del CNE era previsible. Ahora, la realización del revocatorio para 2016, la mayoría de los ciudadanos lo ven como poco efectivo. Más que poco efectivo, poco probable. Poco probable. Y en efecto, tienen razón, es poco probable. Pero yo sí creo que es muy importante que la población también reciba de su dirigencia la dificultad de la lucha, lo largo que es la lucha, la necesidad de tener paciencia tiene que ser también un discurso, porque de lo contrario la gente puede terminar frustrándose. Una marcha gigante no va a tumbar el gobierno, porque además tampoco quieres tumbar al gobierno, quieres cambiar al gobierno por una vía democrática y electoral. Y entonces tú tienes que decirle, no es una marcha, son muchas. No es una persona, son todas. No es un día, son todos los días que tienes que luchar por ese cambio. Y en algún momento se va a materializar. Ese es el mensaje que tienes que dar. El otro puede generar frustración en las personas. Ahora, por último, para finalizar, ¿cree Luis Vicente León que realizando o efectuándose ese cambio del que tanto se promete y del cual los venezolanos están esperanzados, se podría cambiar el modelo de país, el modelo populista también? Yo creo que el tema en Venezuela no es cambiar a alguien, hay una confusión. La gente cree que yo cambio al presidente, cambio a Maduro y se resuelve el problema. También sacaste a Colón y también sacaste a Miranda y sacaste a Bolívar y después a un montón de generales en la guerra y después votaste a Pérez Jiménez y sacaste a los adecos y sacaste a los copellanos y después creía que no había nada peor que Chávez y Chávez se fue y mira dónde estamos. Es decir, no se trata de cambiar a alguien, se trata de cambiar algo. Tú puedes cambiar a Maduro y estar peor. Si tú no cambias el modelo de control, de intervencionismo, de populismo, pero también en la gente, el de su propia responsabilidad, porque la gente también es responsable de ese cambio, porque no es solamente un gobierno que se desconecta de los problemas de la sociedad, también las élites en Venezuela
que se dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho programa de televisión a hablar en contra del gobierno, no dedica el mismo tiempo a apoyar a una población pobre que está pasando trabajo, a dedicar horas de trabajo para apoyar en proyectos sociales, a participar en las universidades, para impedir que la caída en el presupuesto destruya la capacidad de que tus hijos sean básicamente educados en Venezuela. Es decir, cuando tú entonces crees que tu problema lo resuelves sacando a tus hijos para el exterior, buscando comprando en un bachaquero porque tú sí puedes y no te das cuenta que tienes que luchar también por ese cambio, no importa que tú tengas dinero, sino porque al final de cuentas puedes tener todo el dinero del mundo, pero si el entorno no funciona, no sirve tampoco tu vida. Entonces, cuando tú entiendas esa responsabilidad, entonces vamos a cambiar el país. Bueno, Luis Vicente, encantado de esta grata entrevista contigo. Encantadísimo. Bueno, esto fue la entrevista por www.notiminuto.com. Los invitamos a ver más de esta entrevista con Luis Vicente León.